Cuando yo era muchacho, y fue hace mucho tiempo, yo cantaba Grata Certeza, y claro, definitivamente me dio un nuevo ánimo cuando hace varios años comenzamos aquí en el Shaddai y empezamos a cantar Grata Certeza, pero en merengue. Porque, chacho, cuando yo era niño, grata certeza, sí, ciertamente me voy a dormir. Pero no, pero aquí estamos cantando con esa alegría, grata certeza. Amén. Y entonces, grata certeza que el Señor nos ama tanto, que nos da muchos regalos en nuestras vidas. Amén. Sofía, ¿tú has recibido un regalo en tu vida? Oh, claro. Claro que sí. Muchos regalos. Y algo interesante es que el regalo de la vida es algo muy precioso. El regalo de la vida es algo que yo sé que mucha gente hoy día lo desprecia o lo menosprecia. Pero para nosotros, aquí en el Shaddai, queremos disfrutar esa vida que el Señor nos da, porque Dios es un Dios ¿de qué? De amor, pero de vivos, no de muertos. Y no estoy hablando de vivos de vivorachos, ¿ok? No, ese sí que es vivo. No. Como Miguel nos dijo que había un muchacho por la calle que quería dedicarle una canción a su madre. Parece que puso la canción equivocada y puso víbora. Uy. Y ahí, bueno, ya saben que la cosa fue muy mala. Pero hoy, domingo 4 de julio 2021, es algo muy especial en la vida de Mercedes y mío. Porque hace 15 años llegamos aquí a España. Y lo hace aún más especial porque hoy vamos a dedicar y presentar al hijo de Mario y Sandra, el próximo diácono del Shaddai, Esteban. Yo pensé que iba a decir el próximo pastor. Bueno, quién sabe. No, pero ojo, espero que el próximo pastor venga mucho antes que cuando él se prenda. Pues sí, no, yo no voy a estar aquí para... Bueno, digo yo, el Señor me dice, no, es un gozo, por favor, es un gozo. No, entonces voy a pedirle a Mario y a Sandra que traigan acá a Esteban, que vengan ustedes, por favor. Y entonces también voy a pedir a las niñas si pueden venir y sentarse aquí al frente. ¿Ok? Si es posible, tranquilo, que voy a guardar todo el asunto del protocolo. Me voy a poner la mascarilla de nuevo para que sepan que aquí en el Shaddai nosotros no bautizamos a los niños. El Señor Jesús al 8º día fue circuncidado según la ley, no fue bautizado, y luego fue al templo, o sea, sus padres lo llevaron al templo y ahí fue dedicado, fue presentado, y estaba ahí un señor llamado Simeón. Pueden acercarse, si no tienen ningún problema. Yo creo que estoy medio sano. Entonces, lo interesante es que fueron y Simeón oró, ¿verdad? Y había una señora ahí llamada Ana, una viuda, que estaba profetizando, dándole gracias a Dios por lo que él pudo haber visto, la salvación de su pueblo. Hermanos, no estoy diciendo que Esteban sea la salvación de nuestro pueblo, pero sí, Mario y Sandra quieren presentarlo al Señor en obediencia, diciéndole: Señor, yo quiero presentar mi hijo para que él llegue a conocerte, para que él llegue
si en un futuro Él también te pueda servir, así como lo hizo otra Ana muchos años antes, cuando dedicó a Samuel al servicio del Señor. Entonces, no voy a dar todo lo que usualmente hago, porque después también tengo que predicar, y yo sé que no todos van a querer quedarse para eso. Por eso vamos a hacer esto, una presentación light. ¿Okay? Y como está en YouTube, entonces hay que ser más light, ¿verdad? Entonces, hay unos versículos que sí quiero leer. Y eso lo encontramos en, según lo que leemos, en 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17, y también lo voy a buscar porque pensaba que lo tenía en el papel y no lo tengo. Entonces sería un poco difícil, que a mí me cuesta memorizar hasta Jesús lloró y Esteban llorará. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Y esto es básicamente lo que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo ya en la última carta, hablando y recordándole a Timoteo que su madre y su abuela le habían enseñado la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Vamos a ver, 2 de Timoteo 3, 15 al 17 dice, voy a comenzar con el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Sandra y Mario, recuerden que la bendición que Dios les ha permitido tener entre ustedes a Esteban, por estos años de crianza y formación, no les pertenece a ustedes, sino que es una vida que Dios está compartiendo con ustedes, para que ustedes aprendan por medio de ella cuán grande amor Dios tiene con todos nosotros. Y es un reflejo de cómo Él nos cuida, ¿verdad? Y nos dirige. Y por esta razón les pregunto delante de su congregación, el Shaddai, ¿ustedes prometen cuidar, criar y educar a su hijo en los caminos y en el temor del Señor según la palabra de Dios? Que desde la niñez Esteban sepa las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Lo prometen? Sí, lo prometemos. ¿Lo oyeron? Sí. Muy bien. Congregación El Shaddai, ustedes prometen ayudar a Esteban en su crecimiento y conocimiento del amor que Dios tiene para todos nosotros, que encontramos en la palabra de Dios, y que desde la niñez Esteban sepa las sagradas escrituras según 2 de Timoteo 3, 15 al 17. ¿Lo prometemos? Muy bien. Mateo 18, 10 y 14 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños,
Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y entonces, si no les molesta, si no llora demasiado, y si llora está bien. ¡Hey, Esteban! Primera vez que te cargo, mijito. Muy bien. Tengo que hacerle una pregunta a Esteban, y ustedes, yo sé que me van a decir, pastor, ya te ha ido. Esteban, ¿cuál es tu mano izquierda? Esteban, ¿cuál es tu mano derecha? Ya te preguntaré en 6 años. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por Esteban. Te pido, Señor, que seas tú bendiciéndolo, guiándolo, cuidándolo, Señor. Bendiciendo a sus padres, a Mario y a Sandra, ayudándoles en la crianza de Esteban. También ayudando a Daniela y a Sarita a ser buenas hermanas para su hermanito. Que todos sean ejemplos de lo que es un creyente en Cristo Jesús. Y que él crezca conociendo y aprendiendo a amarte, Señor. En tu precioso nombre, Señor Jesús, bendice a Esteban desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Aquí tiene juventud. Vamos a darle un aplauso a Esteban. Muy bien. Y entonces es un gozo el poder hacer esto. Y aquí, bueno, aquí tienen la lista larga. Ustedes se lo pueden leer en la casa. ¿Tienen algo que quieren decir, aunque sea 2 segundos? Bueno, nada, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo y bueno, darle gracias al Señor. Es una oración, si me lo permiten, y darle gracias al Señor también. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, con las tenido con Danielita, con Sara, Señor, y ahora con Esteban, Padre. Nos has regalado, Señor, estas 3 personas, Señor, importantes para ti y para nosotros. Yo te ruego que desde ahora lo guardes. Ya lo has hecho desde el vientre de su madre, Señor, pero lo sigas guardando y fortaleciendo, y que guardes a Esteban, Señor, guarde su corazón, Padre, que si tú lo tienes para tu obra, Señor, así será. Gracias por mis hermanos, gracias por la familia del Shaddai, por el pastor, Señor, y sigue bendiciendo a tu congregación en todo momento, Señor. Amén. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Vengan, niñas, por favor. Que hay que... Sí. Una foto ahí, muy bien. ¿Sonríen? Ay, espera. Sonrisa. Shaddai. Ya los de YouTube ya no saben qué hacer. ¿Ya? ¿Otra más? ¿Allá atrás? ¿Ya? Ok, bueno, Dios la bendiga. Muy bien. Ahora. ¿Qué pasó? Bueno. Dejó un regalito aquí, Esteban. Muy bien. Eso, ya ha dejado su marca aquí. El joven Esteban. Entonces, niños, ahora sí, para sus clases. Amén. Ven a mi Salvador, el cielo es un lugar a donde voy, el cielo es un lugar. Bueno, qué alegría, ¿no? Ahora se me fue está bien. Uso la silla de Mario entonces. Ok. Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias. En realidad, me gustaría ir a Apocalipsis 22, pero iremos allá más tarde. Vamos a leer lo que vamos a hablar en el día de hoy.
Vamos a buscar en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a leer los versículos. Juan capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 8. Juan 3, del 1 al 8. Gracias, Jonathan. Juan 3, del 1 al 8. Y los que se pueden poner de pie. Y sí, tiene que ver con lo que comenzamos hace 2 domingos atrás. Pero para cambiar un poquito el pasaje que vamos a leer, Juan 3, del 1 al 8. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias por la manera como tú nos cuidas, como tú nos guías. Y Señor, así como este señor Nicodemo, Señor, tú también te acercas a nosotros y nos dices, tienes que nacer de nuevo. Gracias, mi Dios, porque tú nos das ese privilegio de poder nacer de nuevo, mi Dios. Y te pido, mi Dios, que en esta mañana y tarde, que tu nombre sea glorificado en todo lo que se haga, se diga, Señor, y que seas tú ayudándonos, no solamente a escuchar estas palabras, pero también a ponerlas por obra. Señor, perdónanos, límpianos, purifícanos y que seas tú, Señor, hablando y ablandando nuestros corazones. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, por 2 domingos hemos estado mirando varios aspectos acerca de la veracidad de la Biblia con respecto a la creación y en los tiempos del fin. Como aquel chiste de Don Manuel, ¿cuál fue el último animal que Dios creó? Delfín. Entonces, pero solo para recordarles que ni el mundo, ni tampoco el resto del universo no tienen millones de años. Por si acaso. Tampoco el día final del mundo ocurrirá en unos pocos años, sino que será después del reino milenial de Jesús, que Él va a reinar desde la ciudad de Jerusalén. ¿Amén? Amén. Claro. Y estos no son inventos míos. Primeramente, no soy tan creativo. O sea, yo no me puedo inventar todo esto, imagínense. Y segundo, todo está ya explicado en la Biblia. Ya está ahí todo. O sea, no tenemos que tratar de rascarnos la cabeza, sacar el poquito pelo que ya tenemos. Y entonces, no. Todo ya está en la palabra. La Biblia no es cualquier libro.
no es cualquier libro. Ni tampoco, o sea, todos los demás libros que dicen que son libros sagrados, tengo que decirles que te están mintiendo. Te están mintiendo. La Biblia es una palabra que vive y da vida a todo aquel que cree. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 5, versículos 36 al 40. Si quieren buscarlo, dejan algo ahí en Juan 3, por favor. Pero en Juan 5, 36 al 40, y nosotros vimos esto hace unos domingos atrás, cuando estábamos hablando en los momentos cuando Dios habló audiblemente a la humanidad. Estoy hablando de Dios Padre. Pero vemos aquí en el versículo 36 de Juan 5, dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Cuántas personas nosotros no le preguntamos: ¿tú crees en Dios? ¡Oh, sí! Bueno, no tanto aquí en Zaragoza, pero en otras partes te dicen: ¡oh, sí! ¡Number one! ¡God is number one! Number one después del 153 otras cosas que tienes antes que Dios, ¿verdad? Y ese es el problema. Oh, sí, Dios, pero tú le preguntas: ¿y quién es Dios? Bueno, muchachos, te sacan unas palabras que nunca han usado en su propia vida, hasta se las inventan. No me acuerdo de ninguna en este momento, pero Él es extra maravilloso, extrafalario, y se llena la boca de unas cuantas cosas, y tú dices: ajá, ¿y qué ha hecho Dios en tu vida? Y ahí se quedan, empiezan a hablar lengua. Entonces, dice ahí: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dice el 39, y esto es interesante: escudriñad, buscad, investigad, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es cierto, ahí encontramos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahí se rayó el disco, ¿verdad? Yo sé que Sol dice: disco, ¿cómo que se rayó un disco? No sabe lo que es eso. Bueno, ahora están empezando a traer esos discos de acetato, pero ¿para qué, verdad? Entonces, pero sí, estaban tan emocionados con la palabra de Dios, pero cuando Jesús empezó a decir: ajá, toda la palabra está hablando de mí. Ahí que ellos, y claro, Jesús no está hablando a sus discípulos, le está hablando a los fariseos, a los saduceos, y hay un montón de otros feos. Y entonces, ahí dice: y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para que tengáis vida. ¿Por qué revolcarnos, seguir revolcándonos entre los huesos muertos, los huesos secos? ¿Por qué? O sea, si el Señor te da vida, ¿tú vas a volver al cementerio a jugar con los huesos? No, bueno, espero que no. Pero eso es exactamente lo que es, porque todo lo que el mundo ofrece es muerte. Entonces, según lo que hemos acabado de leer en Juan 5, debemos recordar que la mayoría de las personas que le cuestionaban a Jesús
fueron los propios líderes religiosos de aquel momento. Los escribas, los fariseos, los saduceos, y todos dudaban de Jesús. A pesar de que la escritura toda, completa, hablaba de Él. ¿No me creen? Está bien, no tienen que creerme a mí, vamos a creerle a lo que dice la palabra. Y mejor dicho, casi todos. Busquemos nuevamente Juan 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Juan 3, 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Ok? Un principal entre los judíos. Algunos dicen que él era uno de los más reconocidos, uno de los mejores doctores de la ley. O sea, que alguien que debía conocer su Biblia era este. ¿Ok? Para que lo entendamos bien. Y dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche. Hermanos, tenemos que recordar que en los días de Jesús no tenían todos estos bombillos y toda esta iluminación de noche. No era tan impresionante, o sea, básicamente no sé cuántos de ustedes han entrado o han ido a alguna ciudad de noche y pareciera como si fuera de día. O sea, en cuanto a la iluminación, Mercedes y yo hace muchos años atrás fuimos allá a los Nueva York, como dicen. Fuimos a la ciudad de Nueva York, New York City, ahí mismo en el centro, en el Times Square, y parecía que era de día. Porque tienen todos esos avisos y anuncios y todo. O sea, yo tenía que buscar, imagínense, gafas de sol para poder andar de noche. Ahí. Imagínense. Y ya dirán, ajá, pastor, ¿y qué estabas haciendo por ahí? Estaba mirando. ¿No saben que ahí está una de las tiendas más grandes de M&M? ¿No? Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, es que ese también, o sea, Mercedes y Marlan, M&M. Antes de venir a España, nosotros, claro, visitábamos a las iglesias y eso, y a los niños siempre les dábamos un paquetico de M&M para que se acordaran y oraran por nosotros. Anuncio no pagado, ¿ok? Bueno, si M&M quiere dar una aportación, gloria a Dios. Pero, o sea, desde que nos casamos, o sea, nos han gustado los M&M. Ya ustedes saben, bueno, en nuestra casa tenemos esta taza para tomar el café, y esto no tiene nada que ver con la predicación, dirán ya, ok. Ya puedes cortar esto, Daniel. Pero lo interesante es que, claro, tenemos unas tazas para el café o el chocolate caliente, que son M&M. A que no saben cuál color es el mío. El amarillo, ¿verdad? El árbol, ¿verdad? El árbol amarillo, sí. Y el de Mercedes, por supuesto, la verdecita, o sea, la chica, ¿verdad? De los M&M. Entonces, bueno, ya saben. Bueno, entonces, pero ahí la iluminación es impresionante, a pesar de que la oscuridad es rampante en ese sitio. Yo estoy hablando ahora de la oscuridad espiritual. Pero eso no es solamente allá en Nueva York. Eso es aquí en Zaragoza. Aquí mismo en La Jota y en el barrio Jesús. ¿O no? No hay oscuridad en Cabañas, ¿verdad, Germán? Allá todo el mundo es creyente y aman al Señor. Creo que ellos son las únicas luces que alumbran ahí. Entonces, así es el detalle. Este hombre Nicodemo vino a Jesús de noche. Este hombre no quería que los demás se dieran cuenta que él iba a hacerle una consulta con Jesús, porque
esto le podría costar su puesto dentro del consejo de ancianos en el templo de Jerusalén. ¿Entienden? Seguimos leyendo y le dijo Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que vemos que este hombre de la ley de Dios, el hombre que era conocedor de la Biblia, estaba reconociendo que sí. O sea, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, Juan no hacía milagros. Solamente predicaba y llamaba a todo el mundo, ¿qué? Cuerda de víbora fue. Sí, generación de víboras. Pero dice ahí, sabemos. O sea que no solamente que él lo sabía, sino que todos con él sabían, tenían el conocimiento. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, por lo menos reconoce que Jesús no es un cualquiera, no es un charlatán, no es un estafador haciendo milagros falsos. Como vemos a cada rato, esta gente que supuestamente están haciendo milagros. Hasta yo he visto hombres ahí que dicen que son del Señor y hasta le dan una patada con una bota de Harley Davidson, justo en el estómago, donde el tipo tenía un cáncer de estómago. Para que el Señor la sanara, no, lo terminó de matar, porque como 2 días después o 3 días después el hombre murió. No, es impresionante. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, o de verdadita te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, para nosotros que hemos escuchado esto tantas veces, ni lo cuestionamos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los que hemos creído en la palabra de Dios, lo entendemos como algo tan normal. ¿O sí? ¿O no? Amén. Gloria a Dios. Hay algunos vivos en la congregación, otros ya están descansando en el Señor. Ok. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Nicodemo a esas palabras de Jesús? Sigamos leyendo, Juan 3:4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pobre doña. Ella ve al muchacho, este viejo Nicodemo, ¡mamá! Ahí, wow, le entra un poder de lo alto y empieza a correr. ¿Verdad? ¡No! Ojo, Benjamin Button no es cierto, ¿ok? Entonces, claro, estas cosas son preguntas legítimas, ¿cierto? ¿Cómo es que? ¿De qué me hablas? Para alguien que las están escuchando por primera vez hoy, seguiremos la explicación de Jesús. No vamos a dejarlo ahí así. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice la palabra? Debemos recordar que Jesús le está explicando a alguien que debe tener algún conocimiento de la palabra de Dios. Algo, ¿verdad? Todo lo que tiene en aquellos días es el Antiguo Testamento. De igual manera usaremos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y seguimos leyendo esta conversación en Juan 3, 5 al 8. Dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, de verdadita te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y algunos de ustedes que oyen estas palabras posiblemente piensan que Jesús se está refiriendo al bautizo de los bebés. Porque claro, ahí van, es chiquito, hay que tirarle agua y ya. Pero los bebés, especialmente los bebés varoncitos, no las niñas, pero los varoncitos hebreos, fueron circuncidados al octavo día de haber nacido. Era y sigue siendo la señal del pacto entre Dios y Abraham y sus descendientes. Sigue así hasta el sol de hoy. ¿Ok? Para que entendamos bien que se sigue circuncidando a los niños hebreos al octavo día de haber nacido. Lo hicieron también con Jesús. No lo bautizaron. Para que entendamos bien, no lo bautizaron. Para Jesús, en ningún momento en este versículo del capítulo 3, versículo 5, en ningún momento está promoviendo algo tan horrible como el bautismo infantil. Pastor. Sí, es horrible. Cuando nace un bebé, lo último que uno va a hacer es ir y buscar en qué lo vas a enterrar. Mario, eso fue lo que hiciste con Esteban. Inmediatamente nació, fuiste a buscar un ataúd. No. Y claro, no estoy hablando de aquellos bebés que sí fallecen en el vientre y todo eso. No estoy hablando de eso. Y nuestros corazones conduelen con cada uno que ha tenido que atravesar algo tan horrible como eso. Que el Señor les dé esa fortaleza que necesitan. Porque Dios es un Dios de vivos. Y ya van a ver que el Señor tiene a su bebé con Él. Lo tiene con Él. Y lo veremos, lo voy a mostrar. El bautismo es un símbolo de muerte. El apóstol Pablo escribió en Romanos, mantengan algo ahí en Juan 3, pero en Romanos 6, versículos 3 y 4. Pablo dice, o escribe ahí en el versículo 3 de Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? Vida nueva. Vida nueva. El bautismo es un símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección que tenemos en Cristo Jesús. ¿Han cometido pecados los bebés? Yo creo que no. A menos que vean las caricaturas, creo que hay una película ahí del pequeño jefe o algo así, del jefecito, qué sé yo, y el tipo es más mafioso que bueno, pues. Pero no, los bebés no. Yo no vi a Esteban ahí planificando, o como estoy, ¿cómo es la familia? ¿Cómo es? No, Stewie era del otro, que tenía una cara de fútbol americano.
que siempre estaba ahí maquinando cosas. Mujer, casa, o sea que, hablando a su madre. Entonces, no están ahí maquinando, que güey, no, tengo hambre. Quiero que me hagan muecas, ¿verdad? O lo que sea. Cámbiame el pañal, ¿verdad? Eso es todo lo que están haciendo. Además, ¿tienen el conocimiento o las palabras para poder pedirle perdón al Señor por los pecados que han cometido? No. Dios, pensando hace muchos años atrás, Dios no destruyó a la ciudad de Nínive después que el profeta Jonás predicó juicio y no arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, ellos se humillaron, desde el rey hasta la mula. Bueno, claro, los animales, ellos tampoco sabían lo que estaba pasando, pero lo interesante es, estaba ahí, se arrepintieron y Dios les perdonó y no los destruyó en 40 días como lo había predicado Jonás. Todos se arrepintieron. Ahí sí que podemos decir que el profeta, ¡wow! ¡Qué tremendo ministerio que tuvo Jonás! ¿Y cómo estaba Jonás? Andaba con ese perrito, no sé qué, si se llamaba Risita o qué se llamaba. El detalle es esto: que Jonás estaba enojado. ¿Por qué? Porque había dicho que algo iba a pasar y no pasó. Y peor aún, porque Dios no destruyó a sus peores enemigos, los asirios. ¿Verdad? Aun cuando Jonás quiso ver la destrucción de estos enemigos implacables y sanguinarios, Dios le dijo en Jonás 4:11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Se acuerdan de la pregunta que le hice a Esteban? Esteban, muéstrame tu mano izquierda. Esteban, muéstrame tu mano derecha. ¿Me los mostró? No. Que no hace caso, tienes que... No, claro que no. Claro que no. No sabe, es un bebé. Entonces, al pensar en esa frase, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, yo pienso que se debe estar refiriendo a los muchos niños pequeños que vivían en Nínive. Y claro, todo el mundo, ¡ay, qué está haciendo Dios con todos los niños pobres en el África! Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Tú lo estás ayudando? Y no estoy hablando de meterse con UNICEF, porque son unos grandes ladrones. Sí, lo son. Ladrones de almas es lo que son. Porque están diciendo que el hombre lo puede... No, confía en el Señor, hay que orar, hay que buscar la forma cómo podemos ayudar. Pero entonces cuando llega la ayuda, ahí están otros dentro de ese propio país que quieren toda la ayuda para ellos y bueno, es un problemón. Porque el corazón del hombre es perverso. Entonces, no le culpes a Dios. Dios sí tiene cuidado de cada uno de los niños. Entonces, el bautismo, volviendo al bautismo, debe hacerse cuando
uno está en completa conciencia de poder reconocer que eres pecador y estás reconociendo que Jesús murió en tu lugar. Por esa muerte de Jesús en la cruz, luego fue enterrado en un sepulcro ahí en Jerusalén y al tercer día resucitó para vida eterna. Volviendo al Evangelio de Juan 3, retomamos la respuesta de Jesús en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí el maestro de los maestros nos enseña que aunque nacemos en un hogar que ama y honra a Dios, no nos hace hijos de Dios. Mi padre y mi madre fueron misioneros, familia pastoral y todos fundadores de obras y un montón de cosas, y yo nací ahí, entonces automáticamente yo era creyente, ¿verdad? No. Hablando de alguien que maquinaba. Este se maquinaba. Claro, no podía correr, no podía saltar, no podía salir, pero esta mentecita, esta cochambrosa. Yo tenía 5 años, yo sabía exactamente que yo tenía que recibir al Señor Jesús en mi vida, en mi corazón. Lo sabía, pero dije, ¿para qué? Yo estoy aquí con mis padres, tengo desayuno, almuerzo y cena, tengo ahí todo lo que yo quiero, tengo mis juguetes, estoy bien. A la edad de 7 años vi una película que era como Ladrón en la Noche. Y hay una escena en ese, claro, todos lo pueden ver en YouTube, como Ladrón en la Noche. Es de los años 70, casi los 1870, no, 1900 por ahí. Y entonces lo interesante es que hay una escena en esa película donde hay esta niña que entra a la casa y ella tampoco había recibido al Señor Jesús en su vida, pero su mamá, su hermana mayor eran creyentes y todo, y ella entró un día y su mamá estaba haciendo bizcocho y qué sé yo, y todo lindo y qué sé yo, pero no ve a mamá y empieza a decir, mamá, mamá, y dio un grito que no voy a tratar de reproducir aquí porque no puedo, no llego. Es como si alguien le pisara el pie ¿cómo es? A esta caballé. Pero aún más alto. Y resulta que ella pensó que el rapto había venido, que el Señor Jesús ya había llamado a la iglesia y ella se quedó. Y claro, cuando su mamá y su hermana escucharon el grito, vinieron corriendo. Y ella, y ahí lloraba. Yo pensaba que se había ido en el rato, no me quedé. Bueno, claro, eso me asustó un poco bastante. Y yo dije, wow, yo no sabía nada de esto. Entonces, esa noche, yo le pedí a mamá, bueno, no tanto, pero dije, hey, mamá, quiero que vengas y ores conmigo al lado de mi cama para que yo pueda recibir al Señor Jesús, porque yo no quiero quedarme. Y ella dijo, ok. Y bueno, oramos. Y el Señor Jesús entró en mi vida. Yo tenía 7 años, era un febrero de 1900. Y entonces resulta que claro, por 6 meses más yo seguía orando por si acaso, Señor, acuérdate por si acaso esta noche tú vienes y yo quiero ir también. Entonces resulta que ya a los 15 años le
pedí a papá que me bautizara y todo, y bueno, sí, nosotros en la iglesia de mis padres siempre éramos unos genios para escoger la fecha del bautismo, era más o menos siempre en abril, y en Venezuela ese tiempo de sequía. Entonces bueno, claro, llenamos en el local nuevo, o sea que se había al fin construido, teníamos ahí un bautisterio, una pequeña piscinita para que viniera el agua y qué sé yo, bueno, solamente pudimos llenar medio tanque y bueno, yo era el más alto de todos, entonces en vez de ir hacia atrás, bueno, mi papá me dijo, arrodíllate, porque al fin te quiero ver arrodillado y no, y entonces ahí, no, estoy echando broma, entonces ahí, bueno, me echó para adelante, entonces ya saben que yo siempre de frente, hasta en el bautismo. Bueno, entonces, pero eso es cuando uno se bautiza, sabiendo, reconociendo lo que el Señor ha hecho por ti. Entonces, Jesús nuevamente, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí el maestro de maestros nos enseña que aunque nacemos en un hogar que ama y honra a Dios, no nos hace hijos de Dios. Pero pastor, se nos han dicho toda la vida que todos somos hijos de Dios. A todos les han mentido. Y refiriéndose a Jesús, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que el Señor nos adopta. Y el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí es donde viene el nuevo nacimiento. Cuando tú reconoces que eres pecador, que estás muerto en tus delitos y en tus pecados, y reconoces que Jesús es el único que te puede salvar, y reconocer que Él ya pagó ese precio, esa deuda, esa desobediencia que nosotros le hemos puesto el puño a Dios desde que nacemos, pero no tenemos conciencia de eso, sino hasta ya después, cuando empezamos a saber qué es lo que está pasando. Y Jesús le sigue explicando a Nicodemo en Juan 3, 7 al 8, dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. ¿Cuánto hemos visto el viento? Yo no lo he visto, lo he sentido. A veces, especialmente durante el tiempo de primavera, todos sentimos que la brisa está llevando todo ese polen y muchas veces llega directo a los ojos. Y entonces sí, sentimos eso, no lo vemos. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú puedes nacer del Espíritu ahora mismo y más nadie se va a dar cuenta. Solo Dios. Y tú, por supuesto, porque tú estás reconociendo que eres pecador y necesitas al Salvador. No hay otra forma. El maestro nos está diciendo que es un nacimiento espiritual, no es un segundo nacimiento físico. Yo no creo que hay mujer en el planeta, no hay millones ni trillones de dólares o euros que le puedes pagar para que vuelvas a nacer. ¿O hay aquí alguna hermana que...? Yo creo que no. Espero que no. Pobrecita. Entonces, este hombre Nicodemo sabía que no toda persona podía tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios moraba hasta ese momento en algunos sumos sacerdotes, algunos profetas y en algunos reyes de Israel, así como el rey Saúl por corto tiempo y luego el rey David.
Y hablando de David, él había cometido una serie de pecados robándole la esposa de uno de sus fieles guerreros Urías. Ella, Betsabé, quedó embarazada del rey. David, tratando sin éxito que los esposos pasaran la noche juntos, hasta los envió a, ¿cómo se llama ese lugar allá? Andorra la Bella o algo así. Hasta trató de pagarles una noche o 2 noches en un hotel. No, claro que no fue así. Pero no. Entonces, envió a Urías al campo de batalla con las órdenes de dejarlo morir a manos de los enemigos. Luego David, qué buen hombre, trajo a la viuda Betsabé al palacio, casándose con ella. Wow, su generosidad es impresionante, ¿no? Dios, por medio del profeta Natán, le dijo que David sufriría las consecuencias de sus pecados, entre los cuales fue la muerte del niño que Betsabé llevaba en su vientre. David inmediatamente se humilló y se arrepintió ante Dios. En Salmo 51 es donde encontramos ese salmo. Salmo 51 vemos a David derramando su alma, su corazón, pidiendo perdón al Señor y también pidiéndole otra cosa. Vamos a Salmo 51, solamente voy a leer versículos 1 y 2 y luego 10 al 12. El 1 y 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Claro, al seguir leyendo nos damos cuenta que esto es intenso. Y yo les recomiendo que lean el Salmo 51 y que vean exactamente lo que hay ahí. Y aquí vemos a David reconociendo sus pecados. Luego leemos en los versículos 10 al 12 lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón limpio? Por eso tenemos que venir ante Él y dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Para poder Dios quitar algo es porque lo tiene, ¿verdad? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vemos aquí a David pidiéndole al Señor que no le quite su Santo Espíritu. David sabía que pasaría con su vida si Dios hiciera tal cosa. ¿Cómo lo sabe? Con el ejemplo de lo que vio en Saúl. David había visto los efectos del rey Saúl, quien antes gozaba del favor de Dios, luego lo perdió todo. ¿Qué fue lo que le pasó al niño que le nació a David y a Betsabé? David pasó en ayuno y en oración varios días después del nacimiento del niño que había enfermado. Y voy a leer en 2 de Samuel 12, del 19 al 23, lo siguiente. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ocurrió al 7º día de su nacimiento. Y ellos respondieron: ha muerto. 20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas.
y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. El niño murió 7 días después de su nacimiento. ¿A qué día es que se debe circuncidar al niño hebreo? Al 8º día. Murió justo antes de ser circuncidado. ¿Qué pasa aquí en la cultura que vivimos? Que si un niño no es bautizado, y algo le pasa, para que no muera, ¿qué? El detalle es, nadie puede morir moro. Por favor. Ay, es que va a perder la salud. No, claro que no. Entonces, lo que acabamos de leer, esto nos debe resolver algunos asuntos muy importantes en cuanto a la fe de David y aún más en cuanto al carácter de Dios. David confiaba en la misericordia de Dios, ayunando y orando por la sanidad del bebé. No hay nada en contra de eso. Dios ya le había dicho lo que iba a pasar. Pero David, me imagino que pensaba, así como muchos años después lo que pasó en Nínive, que ellos se arrepintieron y no eran seguidores de Dios. Y el detalle es, cuando el bebé murió el 7º día, David no siguió orando por el bebé. David confiaba que este niño, quien murió sin haber sido circuncidado, ¡ay! Se murió sin la promesa. Murió. David confiaba en la vida eterna que Dios le promete a todo aquel que confía en él. David confiaba que este niño quien murió sin haber sido circuncidado estaba en la presencia de Dios. Estaba en la presencia de Dios automáticamente. ¿No es eso razón de alegría? No, claro, yo sé que va a tener tristeza porque ha muerto un bebé, por supuesto. Pero su alma está ¿con quién? Con el Señor. No está en el limbo, ni en el purgatorio, mucho menos en Nirvana. No, está con el Señor, está con el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Bueno, me faltan 5 páginas más. ¿Lo aguantamos? No. Pero vemos por todas las escrituras que los niños son especiales para Dios. Hay 2 ejemplos que vemos en Mateo 18 y 19. Los voy a leer rápidamente. Mateo 18, 1 al 5 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, a lo que Dios se está refiriendo, Jesús aquí está diciendo de que debemos humillarnos, o sea, no con esa prepotencia y orgullo, sino humillarnos y decir: es verdad. Es verdad.
Aparentemente los discípulos no entendieron el concepto la primera vez. Entonces en Mateo 19 leemos lo siguiente. 19, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Imagínense, solamente tomó un capítulo para que se les olvidara, ¿verdad? Ay. 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De los quiénes? De los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. O sea, añadido a esto, que nadie se le ocurra maltratar, abusar sexualmente o a engañar a los niños, como leemos en Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Yo ni lo tiraría al mar, yo rodaría, no, mejor no digo. En otras palabras, cuidado en desobedecerle. Cuidado. Les diré algunos versículos bíblicos que fueron escritos por el apóstol Pablo. Quiero que sepan la verdad, hermanos, y amigos que nos ven. ¿Qué es esto de creer en Dios? Él viene pronto. Un antiguo fariseo, así como lo fue Nicodemo, Pablo nos pone toda la palabra de Dios en la justa perspectiva para todos. Busquemos Romanos 3:23. Algunos de ustedes ya se lo saben. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos pecaron. Y están, ¿qué? Destituidos, o sea, quitados de la gloria de Dios. No podemos entrar para nada. Todos somos pecadores y no hay nada que tú y yo podamos hacer por nuestros propios méritos para merecernos el cielo. Aún si tú le traes un paquete de Krispy Kreme Donuts, 24 de ellos con todos los sabores al pastor, no, eso no te hace entrar al reino de los cielos. Te hace entrar al reino del pastor, pero no al reino de los cielos. Pero no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecernos el cielo. Romanos 5, 1 al 2 dice: justificados pues por la fe la fe que Jesús mismo nos da para creer en Él. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia o regalo en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Viene pronto, tenemos esa esperanza. Para los que hemos creído que Jesús ya lo hizo todo por nosotros, tenemos esa esperanza. Pero ahora todos que no hemos confiado en Él, mira lo que nos espera en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos merecemos la muerte, pero Dios mismo pagó nuestra deuda que tenemos con Él. Romanos 10, 9 al 10 lo dice, que si confesares con tu boca, o sea, que si lo admites, lo dices con tu boca al Señor directamente, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás Salvo. salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, eres justificado. Ya Dios ya no te ve como, sino así como Él ve a su Hijo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Así como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:16, a ese mismo Nico, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que, ¿cuántos? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, no muerte eterna, vida eterna con Él. Y no vamos a estar con los tren saltando de nubecita a nubecita. Tren. No, porque yo me aburriría con eso. No. Él va a tener cielos nuevos, tierra nueva. Imagínense, cosas que ni tú ni yo hemos visto. Ni en Discovery. O D-Max. En ninguno de esos. Mi pregunta es, ¿crees? ¿Crees en lo que el Señor ha hecho por ti? Si no, pídele que te ayude a entender, a creer, a tener fe. Dios, así como dice en el Salmo 51, Él no rechaza al corazón contrito y humillado. Perdón, me salió portugués. Contrito y humillado. Lo necesitamos todos. Hoy. Él viene pronto. ¿Estás listo? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque eres tú el que nos das ese nuevo nacimiento. Señor, es creyendo en ti, en lo que tú hiciste por nosotros en nuestro lugar. Ahí es donde nacemos de nuevo. Ahí es donde tu Espíritu Santo entra y mora en nuestras vidas. Y ahí es donde se nos abre todo el panorama y lo podemos ver claro. Porque antes de conocerte, Señor, antes de recibirte en nuestras vidas, en nuestros corazones, estamos muertos. No importa cuántas veces se nos lo explican. Necesitamos probarte a ti, Señor. Necesitamos venir directamente a ti, reconocer que somos pecadores y pedirte, Señor, entre a mi vida. Yo quiero que seas tú limpiándome. Yo quiero que seas tú dándome esa nueva vida en ti, Señor. Y tú prometes hacerlo. Y tú no eres un Dios que prometes y después se te olvida. No. Tú prometes y cumples. ¡Wow! ¡Qué grande eres, Señor! Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones y que cada día vengamos ante ti, Señor, humillados y listos para ser renovados por ti cada día. Gracias, Señor Jesús. Amén. Para nuestros amigos de YouTube, Dios les bendiga. Y bueno, esperamos que nos podamos ver el próximo domingo o cuando vuelvan a ver este canal de YouTube. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Chao.